Buenas tardes, les prefiero adjuntar un video adicional con alguna precisión adicional a la tarea de análisis de escenario. Recuerden que tenemos un calendario de trabajo muy complicado y apretado y en atención a un par de preguntas de dos equipos, les adjunto lo siguiente. Cuando hablamos de analizar el escenario, hablamos de una lógica de lectura. Por tanto, hay un procedimiento para analizar el escenario. Lo primero que hay que entender es que cada uno de nuestros equipos en el curso, ¿cierto? Teníamos 6 ya descritos y recuerden que habían 6 estudiantes que no sabíamos a qué grupo pertenecían, acuérdense, es un equipo o un team de personas que cada uno aporta sus propios intereses, habilidades, competencias y experiencias individualmente. Pero cuando trabajan juntos, conforman un pozo de estos mismos intereses, habilidades, competencias y experiencias que son distintos pero complementarios. Juntos, entonces, como equipo, con esas capacidades, están interesados en uno de los entornos emergentes del ecodiseño y la consultoría de diseño, que podrían ser estos entornos que han estado, ¿cierto?, dinamizando de manera importante el ecosistema, la manufactura avanzada o la industria 4.0, la inteligencia de negocios o la innovación en el emprendimiento, la inteligencia, vigilancia y perspectiva tecnológica como metodología de lectura de la tendencia, el mismo desarrollo de productos, servicios y sistemas, la innovación cuando se mezclan adecuadamente ciencia e ingeniería y evidentemente los nuevos modelos de comunicación. Cada equipo entonces se interesa en uno de esos escenarios y se pregunta, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos realizar? Ese escenario se podrá hacer efectivamente un LOSIS, un lugar, ¿cierto?, de desarrollo profesional. ¿Cómo está configurado? ¿Cómo lo podemos describir? Ese escenario de interés. Sabemos que un escenario, como los emergentes que estamos considerando, tienen un ancho, un alto y por tanto tienen actores, en tanto personas e instituciones que intervienen y la conforman. Entonces debemos nosotros explicarlo. Debemos presentar efectivamente si tienen una condición de existencia o también qué actividades de diseño se pueden dar de manera intensiva, considerando la mezcla de campos de aplicación. Y por otro lado, los lenguajes en tanto productos, servicios y sistemas, los lenguajes que están en tendencia. Eh, por tanto, cuando como equipo leo el escenario, lo intento describir, hay tres herramientas que puedo utilizar. Una es explicando los valores de existencia, que son 5, ¿cierto? Para validar que ese escenario responde o existe, efectivamente. Y también responder preguntas específicas, que se llaman las preguntas fundamentales, que de alguna manera uno empieza a encontrar el sentido a lo que intenta analizar. Y finalmente está el análisis con múltiples variables, que es PESTLE. En el primero, que los 5 valores de existencia, recuerden que los revisamos el semestre anterior, fundamentábamos la existencia de un escenario porque cuando éramos capaces de explicar su pertinencia, su coherencia, su verosimilitud, su importancia y su transparencia. Considerando, por ejemplo, una de esas variables como la transparencia de un escenario, esa manera en que se describe la capacidad permeable de identificar las variables, o sea que es muy fácil validar, ¿cierto? En tanto lugar, en tanto contingencia, ¿cierto? Son fácilmente identificables, existen. Eh, la otra herramienta sobre las preguntas fundamentales está basado, ¿cierto?, en una constatación y en una inferencia. Por un lado, constatamos hechos y datos para identificar tendencias, qué cosa está cambiando, pero podemos avanzar hasta cuáles son las posibles implicaciones de este cambio, o sea, una inferencia sistémica, donde vamos a tratar de ver cuáles son las relaciones entre las variables que componen un sistema, las organizaciones, las personas, las instituciones, los protocolos, cuáles de esos actores tienen la influencia mayor o son los que ejercen, digamos, una influencia sobre el resto, o sea, son actores clave, los podríamos llegar a identificar. Y finalmente está la herramienta del PESTLE, que consiste en describir un contexto o un entorno mediante ciertas consideraciones o factores específicos, ¿cierto? Político, económico, social, tecnológico, legal y ecológica, y tiene el beneficio de que es sencillo de aplicar
y uno de alguna manera puede leer rápidamente, ¿cierto?, el entorno o contexto como factores externos que son relevantes para una organización. Y ahí entonces ustedes pueden tener lecturas de escenario, maneras de leer. ¿Qué hay que entregar entonces? Un PowerPoint, que a lo menos tiene esto: una portada con el nombre del integrante del equipo, la descripción de la mezcla de su equipo, o sea, lo que cada uno sabe, hace y le interesa, y el escenario elegido con su nombre y descripción, el campo de aplicación, los campos de aplicación que se mezclan, y las tres herramientas: las 5 preguntas fundamentales, los 5 valores de existencia, el análisis PESTLE y adicionalmente un registro visual, solo visual, de tendencias en forma y lenguaje que están relacionados con nuevos productos, servicios o sistemas que son ejemplares, son casos ejemplares dentro del escenario que se estudia. Porque en tanto uno es diseñador, ¿cierto? Uno tiene que saber leer entonces los productos, los servicios, los sistemas que ya están instalados y que constituyen la forma de la tendencia y el lenguaje de la tendencia. Y obviamente sus conclusiones donde ustedes como equipo dicen: mira, basado en nuestros intereses, habilidades, competencias y experiencia, nos interesaría, ¿cierto?, anclarnos o relacionarnos con tal o cual tendencia dentro del escenario por tal o cual razón. ¿Ya? Entonces ese PowerPoint es una explicación. Recuerden que el viernes 14 revisamos su estado de avance. Muchas gracias.